Buenas noches, ¿qué tal? Los trabajadores de Fimo se sienten nuevamente engañados. A finales de la semana pasada, desde la Cámara de Comercio les llamaban para que realizaran una propuesta de reducción de sueldos. No les ha dado tiempo de presentarla porque ayer mismo se les ha comunicado el despido a 5 de esos trabajadores. Ahora la plantilla la integran tan solo 4 y ven su futuro bastante negro. Ahora mismo también se les adeudan 6 de sus nóminas. Buenas noches, hoy es 1 de octubre, comenzamos así el repaso de actualidad informativa en esta jornada en la que tenemos otras noticias que también son protagonistas del día. El PSOE pide al alcalde que explique por qué los 150.000 euros aprobados para el pago de las nóminas de los trabajadores de Fimo se destinarán ahora a las indemnizaciones de 5 despedidos. Izquierda Unida acusa al PP de mentir de nuevo sobre el futuro del consorcio. Rey Varela confirma usos relacionados con el turismo y el ocio para el antiguo campamento militar de Covas. En esta parcela se habilitarán zonas de albergue y acampada para autocaravanas. El Concello de Ferrol conmemora el Día del Mayor con un homenaje a los usuarios de más edad de los comedores seniors. José María y Elena fueron hoy los protagonistas. Los trabajadores de Fimo se sienten nuevamente engañados tras el despido de 5 compañeros. La semana pasada, desde la Cámara de Comercio, los llamaban a una reunión con el objetivo de que realizaran una propuesta de reducción de sueldos y mantener a toda la plantilla. No ha sido así, no les ha dado tiempo ni siquiera de presentar esa propuesta que iban a realizar al organismo cameral, ya que la jornada de ayer se les comunicaba el despido a 5 de los trabajadores. En la actualidad la plantilla está formada por 4 trabajadores y 4 trabajadores a los que, por cierto, todavía les adeudan 6 nóminas y 4 trabajadores que ven bastante negro su futuro. Segunda oleada de despidos en Fimo. En la primera 5 trabajadores tuvieron que dejar su puesto en el consorcio y ahora otros 5. La plantilla se pregunta qué intereses ocultos hay tras la decisión de liquidar a todos los empleados y lamentan que los 800.000 euros que el Concello destinó al consorcio no hayan sido invertidos en reflotar estas instalaciones, sino en pagar los salarios adeudados y las futuras indemnizaciones. Los trabajadores critican que el jueves se les llame para que elaboren una propuesta de reducción de salarios y ayer se les comuniquen nuevos despidos. Nos dijeron el otro día, el jueves, que no iba a haber despidos. Nosotros tuvimos una reunión el viernes, estábamos dispuestos a bajarnos un 20% de nuestra masa salarial, más después trabajar los fines de semana como horas ordinarias, y nosotros teníamos pensado pues plantear solo a la empresa. Pero llegó el lunes, ya me citaron a mí, una reunión con mucha urgencia, y ya estaban lo que era la carta de despido encima de la mesa. Ahora quedan solo 4 trabajadores, 2 de mantenimiento. Uno de ellos es el delegado sindical, una comercial y otra persona de prensa a las que siguen debiéndoles los salarios y desaparece el departamento de administración. Yo no sé cuándo voy a cobrar, porque si es 150.000 euros que era para pagar las mensualidades atrasadas, se va a emplear en los finiquitos del personal que despidieron. Entonces, ¿yo cuándo voy a cobrar? Yo y los compañeros que quedamos. ¿Y en qué condiciones quedamos? Que ya nos dijeron que nos iban a cambiar el convenio y las condiciones tanto económicas como laborales. Los trabajadores advierten de las deudas contraídas con Fenosa, Telefónica y Seguridad Social, además de otros proveedores que han acudido ya a la justicia para recuperar su dinero. Tras estos despidos, la plantilla advierte que hay una supuesta privatización del recinto. El PSOE pide al alcalde de Ferrol que explique por qué los 150.000 euros aprobados en sesión plenaria, que inicialmente se iban a destinar a pagar las nóminas adeudadas a la plantilla de Fimo, ahora se va a dedicar a abonar las nóminas que se deben a los 5 trabajadores despedidos, pero también para el pago de sus indemnizaciones. Desde Izquierda Unida acusan de nuevo al gobierno local de mentir sobre sus planes de viabilidad del recinto de Punta Arnela, ya que advierten, por cierto, que será privatizado. Tras conocerse los despidos de 5 de los 9 trabajadores actuales de Fimo, las reacciones de la oposición no se han hecho esperar. Desde el PSOE exigen al alcalde que explique por qué ha mentido a la oposición y a la plantilla cuando afirmaba que los 150.000 euros aprobados recientemente en pleno para Fimo iban destinados a abonar las nóminas adeudadas. Ahora se dedicarán al pago de las indemnizaciones de los despedidos. El alcalde tiene que dejar de ponerse de perfil y explicar públicamente, primero, por qué el concejal y el gobierno local, con su alcalde a la cabeza, ha mentido al conjunto de la oposición y a la plantilla de trabajadores cuando
nos ha llevado a la aprobación de un crédito de 150.000 euros al que el Partido Socialista ha votado a favor porque era para pagar las nóminas de los trabajadores y nunca hubiera votado a favor si se nos hubiera explicado que era para despedirlos y liquidarlos. Pena se pregunta quién está gestionando el recinto desde hace un año, donde no se han realizado nuevas actividades a pesar de las propuestas presentadas por la plantilla, y advierte que el plan de viabilidad es, en realidad, un plan de liquidación de todos los trabajadores. El PSOE afirma que Rey Varela dejará como huella en su mandato haber finiquitado la feria de muestras más antigua de Galicia. Desde las filas de Izquierda Unida acusan al gobierno del PP de mentir una vez más y se preguntan qué va a pasar ahora con el recinto ferial, donde solo quedarán 4 trabajadores. Sempre están mentindo e unha vez máis minten. O decía algún traballador antes de comunicar con vos. É dicir, diñeiro que se sabía que era para pagar nóminas atrasadas iba a supoñer eso, pero que eso xa pasou cos 5 despedimentos primeiros que houbo. Reunidos con Esquerda Unida, xa lle adiantábamos que era a posibilidade de que ese diñeiro fora para despedir xente e para pagar os despedimentos. E, efectivamente, aos poucos días, os 5 primeiros despedidos de Fimo, o diñeiro que se dotou por parte do Concello de Ferrol foi para os despedimentos dos 5 primeiros. Desde el BNG advierte que el plan de viabilidad presentado solo conseguirá la desaparición de Fimo. Por eso piden al gobierno local que presente un nuevo documento que contemple el mantenimiento de estas instalaciones y que se trabaje en la constitución del consorcio del que formarían parte Diputación, Xunta y Concello. Por su parte, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, afirma que respeta las actuaciones llevadas a cabo por la Cámara de Comercio. Rey Varela recuerda que Fimo tiene una deuda de 2 millones de euros y que el Concello ha iniciado un expediente de remunicipalización. El alcalde de Ferrol recordó que el gobierno local ha heredado la complicada situación por la que atraviesa Fimo en estos momentos, con una deuda de 2 millones de euros y con unos ingresos muy inferiores a los gastos que genera. En este contexto, Rey Varela asegura que respeta las decisiones adoptadas por la Cámara de Comercio para dar cumplimiento así al plan de viabilidad que contemplaba ya desde el principio despidos en la plantilla. En la Cámara están tratando de adecuar un plan de viabilidad y por lo tanto yo respetar las actuaciones que se desarrollen para dar cumplimiento a ese plan de viabilidad y garantizar que Fimo pueda seguir existiendo en el futuro. Rey Varela recordó además que el Concello de Ferrol inició ya el expediente de remunicipalización de Fimo con el objetivo de hacerse con la mayoría del accionariado y garantizar su viabilidad en el futuro. El BNG denuncia la dejadez y la frivolidad con la que actúa el Gobierno central con la ciudad de Ferrol en relación a los presupuestos generales del Estado. Asegura que se reducen o que se eliminan partidas destinadas a proyectos importantes como, por ejemplo, la construcción del ferrocarril al puerto exterior, o que también, en este caso, desaparecen partidas para la construcción de la F106. El Grupo Municipal del BNG realiza su primera valoración de los presupuestos generales del Estado. Para los nacionalistas, este documento solo viene a demostrar, una vez más, la dejadez y frivolidad con la que el Gobierno central actúa con la ciudad de Ferrol, a pesar de la crítica situación por la que atraviesa, con una tasa de desempleo del 32%. El portavoz del BNG, Iván Rivas, afirma que si el alcalde está satisfecho con estas aportaciones, solo demostrará su actitud colaboracionista con el Ejecutivo Central. Rivas denuncia la falta de partidas para el dique flotante o para la F106, incumpliéndose así promesas electorales. Non existe ningún tipo de consignación orzamentaria relativa ao propio dique flotante despois de votar máis dun ano mediante creando comisións de seguimento. Rivas denuncia que no existen partidas para mejorar la conexión ferroviaria entre Ferrol y A Coruña y que tan solo se destina medio millón de euros para el proyecto del tren al puerto exterior. En cuanto al saneamiento, se constata que también se reduce la inversión, aplazándola para el 2015. Existe unha previsión de inversión executada para este ano 2013 de 3 millóns de euros, cando a previsión orzamentaria durante o ano 2013 era de 9,5 millóns e se alonga e se aumenta a inversión prevista para o ano 2015. Se adía a execución deste proxecto. Sin embargo, el alcalde de Ferrol se muestra satisfecho porque asegura que en esos presupuestos generales del Estado para el 2014 se contemplan partidas para el saneamiento, uno de los proyectos más importantes que permitirá regenerar la ría de Ferrol. Que se recojan esas actuaciones es fundamental y lo que espero son avances en esa segunda actuación de los accesos
ferroviarios al puerto exterior. La partida que recoge los presupuestos es suficiente para la necesidad fundamental de desbloquear lo importante, que es desbloquear el proyecto constructivo. El alcalde de Ferrol ha informado hoy a los vecinos de Covas que el antiguo campamento militar tendrá usos relacionados con el turismo y con el ocio. El gobierno local trabaja en un plan de usos para esta antigua superficie, donde además se habilitará una zona para autocaravanas. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, visitó hoy Covas con motivo de la nueva fase del plan de barrios y mantuvo un encuentro de trabajo con la directiva de la Asociación de Vecinos de esta parroquia del Rural. En este encuentro participaron también los concejales de Medio Ambiente y Servicios Borja Carro y de Zona Rural, José Polo, así como los responsables de los servicios municipales. Y algunas actuaciones importantes de pistas y caminos que han quedado pendientes en este ámbito. Hemos repasado las actuaciones de saneamiento y habrá una nueva reunión técnica con la Asociación de Vecinos para determinar las ubicaciones necesarias para completar este plan. Rey Varela también avanzó que la intención del gobierno municipal es que el antiguo campamento militar de Covas acoja usos relacionados con el turismo y el ocio. Así, en el plan en el que trabaja el Ejecutivo ferrolano, se contempla para esta parcela zonas de albergue y acampada para autocaravanas y destinadas al ocio. Pero desde la Asociación de Vecinos se recuerdan otras demandas. El mantenimiento y las mejoras del local social. Tenemos un local social con muchas deficiencias y bueno, nos gustaría que bueno, a ver si era posible, si no es en estos orzamentos en los que viene, pues una dotación presupuestaria, ¿no? Tenemos sí ahí una reivindicación importante que es con el tema de baches. Creo que hay 120 o 130 baches que esperemos que se acometan en estos días.